Sí, continuamos, no hay ningún problema. Estamos checando entonces el tema de la vida, una virtud que podemos cuidar o un negocio en el que podemos invertir. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos considerando, retomamos el punto, ¿verdad? Sobre aspectos de la salud natural. Aquí es importante hacer hincapié en este asunto, porque normalmente todos los modelos médicos que no tienen que ver con medicina tradicional, pues se enfocan en un aspecto tecnológico, un aspecto de pruebas, que digo, como tal está bien, pero estamos de acuerdo que no hay ninguna máquina que nos analice a nivel emocional, ¿verdad? Que no hay ningún aspecto tecnológico que nos diga exactamente cómo te sientes por dentro, ¿verdad? Ahorita incluso podemos presumir del aspecto de la inteligencia artificial, que como tal, pues es una maravilla en el sentido de que recopila toda la información que pudiera haber, al respecto de salud y de cualquier otro tema que queramos considerar. Pero bueno, aquí el punto es que de forma interna, desde lo más tradicional, desde lo más elemental, es algo que se llama sentido común. Y el sentido común muchas veces nos está diciendo que algo bueno o algo malo está pasando en nosotros. Entonces, de ahí la importancia sobre este aspecto de analizar. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Aquí el reflejo que nos presenta esta imagen sobre el gatito y él cómo se autoanaliza. Por supuesto que aquí es un manejo de hipérbole, ¿no? Donde se exagera el cómo se ve. Nosotros podemos mantener el punto de vista equilibrado sobre realmente estar en su justa dimensión, quiénes somos, en dónde estamos parados, en estos momentos, quién soy y quién quiero ser de aquí en adelante cuando ahora hago autoconciencia de lo que tengo que hacer con mi vida. Avanzamos, por favor. Y entonces, desde esa óptica, es bien importante el considerar que cada día que pasa, si somos optimistas, lo podemos ver de la siguiente manera. ¿Es un día más de vida que aprovecho o es un día menos? Ahora sí que nosotros pudiéramos considerar esa parte, ¿no? Si es más porque estoy viviendo y le estoy agregando a mi vida, o es menos porque se me está yendo el tiempo y no estoy haciendo lo que quisiera, ¿verdad? Fíjese que hasta en eso, precisamente, apiterapia nos da una gran lección, principalmente la protagonista, ¿no? La abejita. Todos sabemos, o quien no lo sepa, una abejita puede vivir un máximo de 40, 50, 60 días, bueno, hasta 3 meses en temporada de invierno. Relativamente, la verdad es que es muy corta su vida, pero ¿cuánto no hace? ¿Cuánto no hace en su bienestar? ¿Cuánto no hace por el planeta? ¿No hace por la misma subsistencia de ellas, cuidar su colonia, su panal? ¿Cuánto no hace por el ser humano en estos momentos que está muy a la vanguardia del manejo de la salud a través de este elemento? Entonces, por otro lado, si quisiéramos ser de alguna forma autodestructivos, que ojo, en esa línea está la mayoría del planeta, ¿eh? Cada día las condiciones son más complejas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, haciendo alusión a esta diapositiva, dice aquí, comeré lo que se me antoje, de algo me iré a morir. ¿Sí ha escuchado usted esa expresión? De todas maneras, por mucho que le hagas, tarde o temprano te vas a morir. Sí, aquí el punto no es si vamos a tener un fin. Aquí el punto es cómo nos acercamos a este, ¿sí? Y es bueno hacer conciencia con nuestros consultantes porque justamente de esa forma es como vamos como que a pausar, a detenernos y hacer un replanteamiento. Hablábamos de la conducta de la abeja. Es organizada, se reúne en grupos, no se atacan entre sí mismos. ¿Qué tanto podemos imitar nosotros esa situación? Ujú. Ellas comen solo lo que ellas mismas producen. Un buen ejemplo sería para nosotros, ¿no? En estos momentos, ¿qué consumimos? Si consumimos estos alimentos vivos que nos proporciona la abejita, o realmente pasamos la vida
generándonos nosotros mismos problemas. Dice aquí la diapositiva que tomando una actitud autodestructiva, bueno, pues empiezan a presentarse poco a poco problemas de salud, ¿sí? Hasta que llega un momento, la gente de forma curiosa dice, soy un estuche de monerías, cuando lo que quieren decir, tengo todas las enfermedades y pues ni modos, ese es el final de cada persona. Pero realmente debemos de considerar que esto no es así. Pudiéramos evitar la situación de diferentes formas. Dice aquí, hay una realidad en todo esto. El paso del tiempo es algo que no podemos detener. Con eso no podemos. Lo que sí podemos hacer es actuar en conformidad con lo que el cuerpo nos pide. O sea, actuar en un aspecto razonable sobre lo que queremos para nosotros mismos más adelante. Aquí no le es agradable el estar libres, el tener autonomía, el poder comer un poco de todo, pero con las medidas adecuadas. Pero cuando descuidamos todos los aspectos que ya hemos considerado, pues entonces nos metemos en serios problemas nosotros mismos, ¿sí? No podemos echarle la culpa a nadie de nuestra responsabilidad. Avanzamos, por favor, en la que sigue en nuestra responsabilidad. Entonces, fíjense que aquí es donde entra la invitación de un proceso de renovación versus transformación. ¿Qué diferencia o qué acoplamiento puede haber? Bueno, como tal, renovarnos, pues significa que estamos al pendiente de lo que el cuerpo va necesitando. A grandes rasgos se dice que anatómicamente en el aspecto físico, nuestro cuerpo tarda 1 año en repararse a sí mismo. ¿Cuándo se dio usted cuenta la última vez si su cuerpo se sigue reparando o definitivamente ya está teniendo problemas? Hace rato mencionábamos el dato de, hay un fenómeno muy común en la mayoría de las personas. La mayoría se siente cansada en muchos aspectos, pero principalmente obviamente en el aspecto físico y emocional. Pero la verdad es que tiene que ver con la energía, tiene que ver con muchas otras cuestiones donde nosotros nos descuidamos y a veces no creemos que tenga relación. ¿Qué tan positivos, y yo diría aún más, qué tan constructivos somos con nosotros mismos? Positivos, no sé si se acuerdan por ahí, quien sea más joven o dejemos la edad a un lado. Quien haya escuchado por ahí aquel comercial o aquella porra que decía de únete a los optimistas, ¿sí? A veces puede ser un optimista en dicho, en palabra, pero pudiera ser que no estemos actuando de forma constructiva. Entonces, desde esa óptica, nuestro lenguaje también identifica en qué posición estamos y qué línea del tiempo estamos manejando. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, nos llega el consultante y dice, pues vengo porque mi diabetes y mi hipertensión, ah, caray, quieres tanto la enfermedad que ya la haces tuya, ya es mí, cuando realmente fue algo que se adquirió al paso del tiempo por algún proceso de desorganización de lo que ya hemos hablado. Entonces, sí tengamos cuidado con cómo decimos las cosas, porque alguien que está muy al pendiente de lo que decimos y hacemos es nuestro cerebro. Y ya decíamos, y nos puede engañar y nos puede tender un 4 si nuestro lenguaje comunica cosas no funcionales para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, justamente hasta la actitud cambia, decíamos, cuando ponemos estímulos del piquetito de la abeja, ya sea en vivo o de forma inyectable, hacemos un estímulo apropiado, correcto, que funciona de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, desde esta óptica es importante considerar esta información. Avancemos, por favor. Entonces, aquí es donde necesitamos considerar cómo tenemos mecanismos de defensa, tanto naturales en el interior, como mecanismos de defensa ante la actitud, ante la vida, ¿sí? Valga la redundancia. Mecanismos de defensa, por ejemplo, bueno, aunque estaba un poco pequeña la letra, ahí no sé si lo ven ustedes un poquito más grande, pero voy a leer la parte que sí se puede considerar. Y de todo tipo de sanador debería ser ese un objetivo, es más, trabajar en coordinación y equipo. Sería muy bueno. ¿Sobre qué? Sobre nuestros mecanismos de defensa. Por ejemplo, si alguien dice negar, rechazo
a reconocer lo evidente. ¿Qué le dice su cuerpo diariamente? ¿O cada cuánto hace usted una revisión de cómo está su cuerpo? En su momento, pudiera ser que sea de los más abandonados. Y ya en el lenguaje positivo, proyectar. Dice aquí, adjudicar los propios defectos a otra persona. Esto me está pasando porque mi familia o porque X situación o miembro de la familia me está perjudicando, ¿sí? ¿Por qué hablamos de todo esto si el tema central es COVID, la pandemia y todo esto? Porque mucha gente quedó muy estresada después de todos estos efectos que sucedieron. Ujú. Y a pesar que ya pasaron 2, ya casi 3 años, no se habla de forma muy común los efectos post-COVID o post-pandemia, ¿sí? Entonces aquí ese es el punto que necesitamos considerar. Cómo ubicarnos y cómo justamente apiterapia nos brinda la oportunidad de renovarnos, de reconstituirnos y de que nuestros mecanismos de defensas estén en su justa medida y que no nos estemos excusando a nosotros mismos. Cuando nosotros le hacemos notar eso a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, entonces ellos empiezan a crear conciencia acerca de educarse en salud. Y ojo, no es lo mismo educación en salud que solo proyectar información, porque información ya hay en muchos lados. El punto es saber qué hacemos con esta, ¿no? Podemos avanzar, por favor. Entonces, desde esta óptica es más que importante lo que decimos, educación en salud a todas las edades. Es importante que sea desde pequeños. Es que el niño, bueno, pues no tiene ninguna falla, afortunadamente, pero si ya nació o ya está creciendo con cierta debilidad o se le están enseñando malos hábitos, es obvio que van a tener problemas más adelante. Dice aquí, ciertamente cada etapa de la vida tiene sus propias características. Los bebés en crecimiento y desarrollo de una forma continua, para lo que quieren todos los cuidados del adulto. Si notamos aquí, estos van de forma acelerada, en crecimiento, no nos damos ni cuenta, bueno, con qué alimento se identifica. Fíjense que yo en particular he hecho un experimento mínimo cuando llegan a consulta los familiares con los pequeñitos, aun cuando el pequeñito no sea el paciente o el consultante. Les ofrezco una cucharada de miel y los papás normalmente traen un dulce o una golosina en la bolsa. Y ya les digo, saque su dulce, saque su golosina y permita que el niño elija. Les digo, ¿qué quieres? ¿Quieres una cucharadita de miel? Se me quedan viendo y dicen, no, pero el dulce sí, el gansito, perdón, no voy a decir marca, ¿verdad? El elemento de dulce del pastelillo, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya hay malos hábitos. ¿Cómo creemos que van a ir creciendo? Pues con esa dinámica. Dice aquí el resto, si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado. Pues supongo que la mayoría está de acuerdo con esto, ¿sí? Cada uno trae, decíamos hace rato, su piedrita o su piedrota cargando, ¿sí? Y a veces por eso las personas llegan en una situación compleja, intrincada a consulta, ¿sí? En mi experiencia, lo que ha sucedido es lo siguiente. Cuando llegan a consulta, llegan después de muchos lados donde ya fueron a revisión y como tal no encuentran solución, porque está faltando este elemento, la autoconciencia y la autoobservación, ¿sí? ¿Sí notamos? Entonces ya no llegan desgastados en todo sentido y me comentan, ¿y por qué la abejita me va a ayudar? Bueno, porque la estamos agregando junto con un elemento de estar centrados en realmente lo que nos va a ayudar, pero desde nuestra propia óptica. Ese sería el detalle, ¿sí? Nosotros mismos sabemos de qué padecemos, qué sufrimos y muchas veces también sabemos lo que debemos hacer, pero a veces hay una nube de tantas opiniones
de aparentemente tantos expertos que de repente pues se confunden, se distorsiona la realidad en la que están viviendo. Avanzamos, por favor. Entonces, es de ahí de donde nos queremos agarrar, de que nuestras terapias, una, tengan el efecto real sobre que sí nos estamos interesando en las personas, sí somos empáticos con lo que les sucede. Y por empatía, quiero aclarar el punto, que no tiene que ver nada con ponernos en los zapatos del otro, porque eso es lo que normalmente se entiende por empatía, cuando no es así. Empatía es esforzarnos por entender la condición que tiene la persona. Yo no puedo vivir exactamente lo que la persona tiene o siente, pues porque soy diferente. Ajá. Pero lo que sí puedo hacer es, como apiterapeuta, como psicoapiterapeuta, considerar que hay elementos que nos pueden dar una autorregulación. Y esto va desde la alimentación. Es claro, hace rato se decía, ¿verdad? Entonces, es ahí la importancia de considerar cómo trabajar en todo sentido en coordinación con lo que la naturaleza nos presenta. ¿Sí? Acá la imagen dice que las 8 reglas para la vida, obviamente no las vamos a leer, pero sí quiero invitarlos a que consideren, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice sobre lo que decíamos el niño, la experimentación y un aprendizaje incansable, estos también requieren de cuidarse y obtener las energías que la alimentación, el ejercicio son parte importante, son muy necesarias. ¿Sí? Entonces, desde ahí necesitamos como que hacer ese cuadro general. Quiero comentarles un dato aparte. En alguna ocasión, uno de mis maestros de medicina natural dice, fíjate que existe algo que se llama alimento inteligente y eso necesitas enseñárselo al niño justamente cuando ya tiene la capacidad de tomar cierta decisión. Les explico rápidamente cómo es el ejercicio. Él nos hizo poner en una mesa un poquito larga diferentes alimentos vivos, entre ellos todos los productos de la abeja, en una presentación bonita, todas las frutas, todas las verduras, y agarraban al niño de entre 1 año y medio y 2 años, sea porque les llamara la atención el color o los olores, dice, y lo vas a acercar alrededor de la mesa, le vas a ir dando la vuelta alrededor de esta mesa, y donde él quiere que se detengan y agarre ese elemento, dice, ese va a ser su alimento amigo, que de forma inconsciente él toma porque le llamó la atención, ¿sí? Esto es un aspecto que aparentemente pudiera sonar un tanto ilógico, pero la verdad es que se ha hecho esa prueba con el paso del tiempo y sí funciona, ¿eh? Y entonces, en uno de los ejercicios, el pequeño ya no quiso seguir avanzando mientras el papá lo recorría cargándolo, lo que tomó fue una manzana. ¿Y qué creen? Se convierte en ese alimento amigo porque ahora, cada vez que se enfermaba de algo, aunque fuera mínimo o algo complicado, le daban una manzana y era parte de su remedio, aparte de algunos otros elementos que hay, ¿sí? Está interesante como tal, pareciera, digo, no tan real, pero sí ha funcionado como parte de una dinámica para que los niños aprendan a consumir y reconocer alimentos sanos, ¿sí? Esa es una exhortación. Pasamos a la siguiente. Y entonces, es muy interesante saber que se tiene conciencia desde pequeños. Es un dato complejo porque la mayoría, principalmente cuando están en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el adolescente que empieza a tomar conciencia de su cuerpo y su imagen, pero que a la vez quiere identificarse con los otros de su misma edad para pertenecer, entra en un conflicto. Vamos a suponer que en la familia de un apiterapeuta, todos saben que los productos de la abeja son buenos. Todos saben que las frutas y las verduras son funcionales. Pero ya en la escuela, las cooperativas de alimentos y todo esto no son tan saludables. Entonces, tal vez el que lleve en su lonchecito, que es complicado, ¿no? Porque el adolescente como que no quiere, a lo mejor piensa que le van a hacer burla o cosas de ese tipo. Bueno, pues crearles conciencia, también eso significaría el hecho de que ellos vayan tomando sus propias decisiones. Ahora, hay personas que llegan y llegan en una encrucijada porque sí ya llegan bastante enfermitos.
Y nosotros de forma general, como terapeutas, con cierto entrenamiento que tenemos, pudiéramos decir, bueno, ¿sabes qué? Te pasó esto por esto y esto, o sea, como que se da por hecho muchas situaciones. Por eso me llamó mucho la atención este circulito. Dice, la próxima vez que estés por juzgar a una persona, recuerda, esta es la vida de una persona, todo lo que abarca el círculo. Esto es lo que tú sabes de ella, esa pequeña tajadita que se ve ahí. Entonces, seamos conscientes como terapeutas, seamos conscientes como personas que tenemos que tratar con muchos diferentes puntos de vista y no todos van a estar de acuerdo en su momento. Esto de crear conciencia en consulta, tengo algunos años practicándolos y de repente me he encontrado con la sorpresa que la persona me dice, mira, suena interesante lo que me dices, pero tú ponme las abejas y asunto arreglado. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ese manejo? Entonces ahí la verdad es que sería muy importante sí tratar de encaminar. Es obvio que no podemos obligar a las personas, pero yo incluso sí les llego a comentar, porque la mayoría afortunadamente sí entra en conciencia. Le digo, acuérdese que la abejita, si es en vivo, va a dar la vida por usted, ¿sí? Entonces no queremos matarlas en vano, ¿sí? Haga conciencia, haga los ajustes para que sean pocas las abejas que se usen. Y hay quien, bueno, de plano mejor maneja la pitoxina inyectable, que también es una técnica muy funcional. Ya es ya es una cuestión opcional, ¿no? Avanzamos, por favor. Entonces, casi vamos en la recta final. La farmacia está aquí dentro. ¿Aquí dentro dónde? En nuestra cabecita, en nuestro cerebro. Y nada más voy a leer, bueno, algunos detalles. Dice aquí la parte de arriba, donde está el cerebro. Enfócate en el presente, rodéate de personas positivas, haz favores sin importar a quién. ¿Sí? Luego dice, medita, sé agradecido, utiliza palabras constructivas, come sano, dice la parte de en la nuca. Descansa, haz ejercicio, escucha música que te suba el ánimo. Fíjense que aquí hablando en particular del adulto de edad intermedia y el de mayor edad, se han constituido hábitos, ¿sí? Que han durado en nuestras personas 40, 50 años o más, ¿sí? Por eso a veces el enderezar y el cambiar la expectativa no es tan fácil, pero cuando les presentamos los beneficios que va a haber de consumir miel diaria, de consumir su jalea y todos los elementos, y cómo va a empezar a tener cambios a nivel energético, algunos tienden, yo les digo, pruébelo durante 15 días, pero es un plan con maña, porque una vez que la persona se sienta mejor, va a querer seguir en esos buenos hábitos. Avanzamos, por favor. Entonces, pues, es la invitación básicamente que se está haciendo a que consideremos cada uno de los aspectos que sean interesantes en las personas, que tengan una vida productiva, algo que los catapulte a estar en mejores condiciones. Porque la realidad es que inclusive, aunque a lo mejor es probable que aquí haya de otros países, sí me voy a atrever a hacer un comentario que hacemos mucho en México. Pues a mí no me da miedo la muerte. En cualquier rato me voy a morir. Pero siendo reales, cuando ya he estado uno en alguna situación compleja, quisiéramos que existiera la varita mágica y que hubiera la terapia remedio que me hiciera el milagro. Ujú. Hemos dicho que es fabulosa nuestra técnica de apiterapia. Podemos avanzar, por favor. Pero entonces aquí el punto en cuestión va a ser precisamente ese, que necesitamos crear tanto la conciencia como terapeutas con nuestra propia persona como la conciencia con las personas, ¿verdad? Solo de esa forma vamos a continuar y tener éxito en lo que estemos haciendo. Aquí, básicamente, esto de crear conciencia, hay mucha gente que luego dice, es que es bien difícil, la gente, cada quien está en su mundo, cada quien, dice, cada cabeza es un mundo. Y yo les comento, el mundo en el que vivimos, la mayoría estamos de cabeza. Ujú. No es que cada quien esté pensando como quiera,
no se está realmente reaccionando ante las realidades, ¿sí? Dice aquí la letra grande, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La cosa más fácil, hablar mal de los demás. Eso lo dijo este griego Epicteto, ¿no? Aquí la vida ya tiene un precio monetario. Cuando decíamos hace rato en el inicio de como un negocio, les planteé la cuestión de la empresa, ¿no? Y entonces, ¿cómo está tu empresa? ¿Si le estás invirtiendo bien? ¿Si estás obteniendo ganancias? ¿O cada día rindes menos? Y por lo tanto le inviertes mal, más hasta con medicamentos, ¿sí? Entonces no está haciendo en ese momento un buen negocio, ¿verdad? Avanzamos a la que sigue, por favor. Entonces, desde esta óptica, hagamos el trabajo, tengamos conciencia, porque a veces el distorsionar todas las actividades que tenemos tiempo para todo, menos para nosotros. Ese es el punto. Si aquí notamos la ilustración, pues se me hace bastante curioso, ¿no? Que la necesidad del hambre no le permite pensar bien, porque ahí tiene las llaves a un lado para abrir. Agarro las llaves, abro y tomo el pan. Bueno, en la vida pudiera ser así. A veces estamos tan metidos en diferentes cosas. La mayoría, por ejemplo, de las madres mexicanas y del mundo, ponen atención a todos los problemas que haya y tratan de resolver los problemas a todo mundo. Pero ellas son las últimas en atenderse. Ujú. Entonces, cuando ya llega el grupo, o por lo menos a mí aquí así me pasa, no sé si a alguno de ustedes les sucede lo mismo, de repente llegan 4 o 5 hijos, cargando todos a la mamá o tratando de agarrarla, porque ya está muy malita, ya se le complicaron las cosas. Ujú. Y cuando les decimos, miren, la situación está avanzada, es esto y esto lo que se está viviendo, y hay que invertir de esta manera, se quedan viendo, y 4 o 5 hijos que fueron criados por la mamá, no pueden ahora con la inversión para recuperar a la mamá. ¿Sí notamos el punto? Entonces, desde esta situación, realmente que necesitamos es que no se estén repitiendo los ciclos destructivos. Porque otro punto interesante que hay que considerar es este. Nosotros vemos que, digamos, X miembro de la familia ya se enfermó, y les voy a decir una enfermedad muy común, de insuficiencia renal. ¿Sí? Y entonces pasa el tiempo, ven todos los gastos, ven todo el sufrimiento que tuvo su familiar, lamentablemente termina en desenlace y ahora pasa lo siguiente, 3, 4 años más adelante, ahora le toca a otro miembro de la familia ese mismo problema. ¿Qué dicen? Sí, ya lo vivimos con mi papá, ya lo vivimos con mi hermana. ¿Qué sucede? Entonces no estamos aprendiendo lo que nos quiere decir la vida. Digo, como tal, no es ni regaño ni mucho menos. Es una forma de concientizar y de considerar que necesitamos hacer algo distinto para que pasen cosas diferentes en nuestra vida. Avanzamos, por favor. Igual, compañero, me avisa si ya hay que cortar, ¿eh? Entonces, corrige y vive mejor. Quiere decir que ya es tarde, tal vez un poco. La buena noticia, siempre se puede hacer algo para mejorar, para corregir. Aquí es precisamente esa llamada de atención. Cuando dicen viene algo mejor, tendríamos que referir el aspecto a nosotros mismos, no siempre a que suceda algo afuera, algo mejor, sino para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es precisamente ese hecho, ¿sí? Disfrutar lo que hacemos. Estamos en una línea de vida en la cual se nos permite considerar todas las oportunidades que tenemos en esta, ¿sí? Avanzamos, por favor. Entonces, desde aquí, la situación es esa, saber qué queremos hacer y desde cuándo, oigan, desde cuándo tendríamos que educarnos. Yo he presentado algunos programas de educación en salud e inclusive les he hablado de apiterapia a poblaciones de padres de familia y a escolares. Y hay poca aceptación, lamentablemente. Todo mundo no tiene tiempo. Por eso aquí este comentario. ¿Imaginas que las escuelas ayuden a los niños a identificar sus fortalezas, explorando sus talentos desde una edad temprana y desarrollando sus habilidades a lo largo de 12 años, hablando de los niños de kinder hasta primaria, ¿sí? Y esto pudiera ser incluso a nivel de salud, ¿sí?
Ahí sería muy interesante. Por eso que yo también propongo mucho que apiterapia se maneje de la forma preventiva, de la forma de mantenimiento y de corrección, cuando ya las cosas están avanzadas. Avanzamos, por favor. Entonces, todo esto, pues, redunda precisamente en ese hecho, que realmente queremos considerar cuánto vale tu vida. En otras palabras, cuánto estás dispuesto a pagar. Y si pagas, lo haces con dinero, lo haces con amor, lo haces con cuidados. Bueno, cada uno de estos pagos tiene sus ventajas, tiene sus beneficios. Se espera que lo hagamos con un sentido común, decíamos, ¿verdad? Avanzamos, por favor. Entonces, aquí es bien interesante el que se tome conciencia de la forma en cómo estamos considerando día con día. Día con día es una constante donde tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes, ¿sí? Día con día también nos enfrentamos a pruebas. Ajá. Y el hecho de que, por ejemplo, como apiterapeutas, si consumamos estos alimentos como consultantes, si promovamos que las personitas tengan una mejor calidad de vida a través de un esfuerzo consciente. Ojo, este aspecto es importante. Por esfuerzo consciente nos referimos a que sí sabemos qué estamos haciendo en cada momento y no nos ganan nuestros tiempos. Podemos avanzar en la imagen, por favor. Entonces, desde aquí es bien importante. Venimos a disfrutar el maravilloso regalo de la vida. Por eso hagamos lo posible para que todo lo que ahorita hemos hablado tenga este sentido de responsabilidad, que dicho de paso en desarrollo humano decimos, responsabilidad es habilidad para responder. ¿Sí? Si somos hábiles para responder a los avisos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones, entonces podremos gestionarlas, no controlarlas, ¿eh? Porque controlarlas es como contener. En algún momento se me van a escapar. Gestionar es ir acomodando las cosas, las ideas, las acciones, de tal forma que los resultados sean los mejores esperados. Avanzamos, por favor. Entonces, esto nos indica en qué momento, pues ahora sí que empezamos a sembrar una idea de productividad. Aquí se habla, por ejemplo, de que una semillita o un pequeño arbustito puede llegar a tener la magnitud, por ejemplo, de un árbol. Bueno, esta no es una secuoya, pero se me ocurre ahorita de un árbol de secuoya, ¿no? Estos llegan a crecer hasta 100 metros, pero comenzó por algo así pequeñito. Los pasos pequeños que nos integran hacia una vida mejor pues comienzan así, por un pasito, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando. Entonces, aquí, eh, considerando el protagonismo que tiene la abejita, creo ya se termina, ¿verdad? Que tiene la abejita, entonces, desde esta forma, nosotros vamos a considerar que cada día que tengamos de aquí en adelante, lo veamos como un regalo. Hace rato por ahí un compañero decía mucho la expresión, eh, esto es bendición de Dios. Bueno, efectivamente, la vida es eso, una bendición, y no queremos mal usarla, ¿verdad? Agradecemos entonces su atención, con esto queremos cerrar y gracias, ¿verdad?, por dar esta oportunidad.